si sube nos enloquecemos, es algo fatal, y si baja es algo bueno. Eh, pero quizás no todos tienen el concepto real y de lo que significa este riesgo país, este índice de riesgo país, que es elaborado de manera mundial, sobre todo a los países emergentes. El riesgo país lo que es un índice elaborado por JP Morgan, que es un banco internacional, el cual conforma determinados países eh, y nos muestra el rendimiento de los instrumentos de renta fija en ese país, el interés que se paga por un bono en esos países, con la diferencia de un bono del Tesoro de Estados Unidos, que estos bonos del Tesoro de Estados Unidos serían considerados como libres de riesgo. Es decir, nosotros tenemos somos bonistas que queremos invertir en cierto país, entonces vamos a Estados Unidos y vamos a tener una tasa de interés que nos rinde el bono de una rentabilidad baja, bastante baja, entre 0 y 1% anual. Entonces, esa rentabilidad, al ser muy baja, también trae consigo mayor seguridad a la hora de los pagos, a la hora de recibir un pago. La diferencia está en aquellos bonos que emiten los gobiernos, que se llaman bonos soberanos, instrumentos de renta fija soberanos, que emiten otros países emergentes, como por ejemplo Argentina o Venezuela, que también tiene un riesgo país muy alto. Eh, estos, estos países que emiten deuda lo emiten con un rendimiento muy alto. Por lo tanto, al tener un rendimiento demasiado alto, el riesgo de impago de ese bono entre las dos partes se incrementa mucho más. Por lo tanto, hay mayor riesgo, a mayor rentabilidad del bono, hay mayor riesgo también. Eso es lo que se denominaría la yield, que se llama así, la yield de un bono, que después vamos a ver cómo se conforma la estructura de un bono y sobre el default. Pero primero quería hacer mención sobre la noticia que bajo el riesgo país estábamos, para que se den una idea, por cómo se mide el riesgo país, son 2.000 puntos, ¿no? 2.000 puntos básicos de riesgo país que estamos nosotros ahora, y esos 2.000 puntos básicos de riesgo país se miden en términos porcentuales de un 20% con relación a de un 20% con, perdón, sí, de un 20% con relación a el bono del Tesoro de Estados Unidos que es libre de riesgo. Es decir, nosotros tenemos un 20% más de rentabilidad para los bonistas, pero ese 20% obviamente también es un riesgo mucho mayor. A mayor rentabilidad, mayor riesgo. Por eso se dice así. Ahora bien, Argentina estaba en un riesgo país en un riesgo de 2.000 puntos básicos, pero ahora con la reestructuración de la deuda, que bueno, en el ámbito financiero y bueno, también en general, se empezó a hablar, como ya saben muchos, de la reestructuración de la deuda. Esta reestructuración de la deuda, este acuerdo con los bonistas, lo que hizo es aplazar el pago que deberíamos haber pagado en una fecha determinada, ¿no? Lo que pasó acá es que hubo un canje de bonos. Se cambiaron bonos que pagaban con mayor rentabilidad por otros que pagan con menor rentabilidad. Por lo tanto, a menor rentabilidad también es más seguro, lo que venía hablando anteriormente. Así que, bueno, básicamente ese es
el riesgo país es la diferencia que pagan los bonos soberanos de un país emergente con lo que paga un bono soberano de Estados Unidos, que son libres de riesgo. Ahora bien, el, el riesgo país bajó, por lo tanto es buena noticia. ¿Y por qué es buena noticia? Ah, que esto es importante porque nosotros por ahí escuchamos que, bueno, sí, está bien, el riesgo país bajó, pero ¿qué me importa? O sea, quizás a la gente que por ahí no comprende muy bien lo que es la economía, no le puede importar esta noticia de que haya bajado tan drásticamente el riesgo país. Eh, Bajó básicamente, bueno, por el canje que tuvimos del bono, la reestructuración de la deuda, ese acuerdo con los bonistas que se escucha. Y quiero hacer mención de por qué es importante para la economía argentina de que eso haya sucedido. Tenemos que tener en cuenta que un país necesita también inversores que inviertan, que se financien, que financien al país, Argentina, para ahí poder tomar medidas políticas y económicas más eficaces y para empezar a generar empleo, a empezar a hacer crecer la economía, básicamente. Eh, al haber un riesgo país bajo, lo que hace es que tenemos mayor confianza en cuanto a invertir. Creo que estamos con un problema técnico. No podemos estar pagando niveles de deuda que son exorbitantes. Yo sinceramente no entiendo cómo un bonista puede invertir en Argentina con un rendimiento. Se, se cortó, ¿no? No, Pues no, pone pero estamos F. bien, estamos bien. Ah, listo. Nos quedamos en la parte de la que no entendemos cómo alguien podría invertir en nuestro noble país. Exacto. No, si bien esa inversión era en dólares, con un rendimiento altísimo, lo cual a cualquiera le podría atraer ese tipo de interés que tiene el país para pagar esa deuda que emitió. Eh, pero sinceramente yo no entiendo cómo los bonistas pueden llegar a pagar, a invertir en semejante bono soberano. Eh, Porque recordemos que a mayor rentabilidad, mayor riesgo también. Por lo tanto, bueno, Argentina lo que necesita es inversión, confianza. En otros países esto obviamente no se ve. eh, los bonos soberanos pagan mucho menos, hay tasas de interés mucho más bajas, pero también cabe recalcar que igual ahora después vamos a pasar a lo de la tasa de interés para tener en cuenta. Eh, y esto no solo genera confianza en los inversores de afuera, sino también los de acá. Los de acá pueden acceder a un mejor crédito afuera, ¿no? Pueden acceder a mejores formas de financiación. Por lo tanto, el mercado argentino también crece. Nosotros vemos que el riesgo país, la gráfica que tenemos de riesgo país, suele ser eh, inversamente proporcional a la gráfica que tenemos del Merval. El Merval es el mercado de valores argentino, eh, que es bueno, el mercado de valores en donde nosotros vemos el mercado de valores si sube, entonces el riesgo país, la gráfica del riesgo país, nosotros vemos que
va a bajar. Si nosotros vemos que el Merval, el mercado de valores, baja, nosotros generalmente vamos a ver que el riesgo país aumentó. Eso tiene que ver mucho con las formas de financiación. También es muy importante para tener en cuenta a la hora de ver lo que es el mercado argentino. Eh, Obviamente esto también influye mucho en el dólar. Eh, Podríamos incluso tener una moneda mucho más estable. Influye en muchas cosas. Entonces, por eso es importante analizar y ver lo que es el riesgo país. Eh, bueno, básicamente eso. Eh, lo que sí también me gustaría abarcar por el lado de Argentina, que tiene deudas exorbitantes. Tenemos cerca del 90% de deuda por sobre el PBI. Eso es un montón para que, mi ley chico dice, para que nos demos una idea de... Hay que, hay, Antes de Sí, seguir, quiero hacer una pequeña pregunta para llevar como un hilo conductor, porque está muy buena tu explicación. Entonces, como para ir cerrando algunos temas, antes de pasar a la deuda, estamos hablando del riesgo país para la gente que se acaba de conectar. Y en este bien, punto bien. yo quería preguntar antes de saltar al siguiente tema. A la gente, digamos, al empleado promedio, al padre de familia con un almacén o que maneja Sí. un taxi, o incluso una pequeña y mediana empresa que tiene sus proveedores dentro de Argentina. ¿Cómo le impacta un riesgo país alto? ¿Se traduce en inflación? ¿Se traduce en imposibilidad de contraer créditos? ¿Cómo lo siente el ciudadano de pie? El ama de casa tiene que hacer las compras el domingo en el supermercado. ¿Cómo siente el impacto de si el riesgo país sube o baja? Sí, bueno, ahí impacta mucho realmente porque impacta en casi todos los aspectos macroeconómicos y también se impacta en casi todos los aspectos macroeconómicos de la economía argentina, también va a afectar en los aspectos microeconómicos de la economía argentina. Entonces, viéndolo desde el riesgo país, cuando aumenta el riesgo país, obviamente las cantidades de inversión, de financiación para el país en general, eh, van a dar pérdida. Por lo tanto, eh, un palumpa. Por lo tanto, No, eh, eso es un desubicado del chat. eso, eso es una pérdida de tanto de empleo, pérdidas de las empresas. A ver, acá en Argentina se están, durante este gobierno ya se han ido varias empresas importantes, ni hablar de las pymes que han quebrado. Si bien también choca con otros aspectos de la economía que no solo son del riesgo país formalmente, eh, el riesgo país también impacta muchísimo. Impacta también en el dólar, por lo tanto, nosotros como tenemos una economía tan dolarizada, por el hecho de que nosotros vemos que sube el dólar y también sube la inflación. Eh, Muchos productos que nosotros importamos para la fabricación acá, para la industria nacional, se ven ajustados por el dólar, ¿no? Por lo tanto, es un aspecto a considerar. Eh, Y en este sentido, estoy viendo entonces el impacto y pienso, ¿cuál sería para la gente como yo que no entiende de economía el vínculo que hay? Después voy a tocar el tema de la legitimidad de la deuda, pero ¿qué vínculo hay entonces entre las formas de financiamiento, la deuda, el riesgo país? ¿Son conceptos separados? ¿Son conceptos que están vinculados? Y si están vinculados, ¿dónde se encuentra el nexo que habría entre riesgo país, deuda, credibilidad, digamos, la estabilidad económica, la disciplina fiscal, la disciplina monetaria? ¿Cómo se vincularían todos estos conceptos que son tan extraños para nosotros? bueno, como sabemos, el riesgo país, como es, para empezar, puede impactar primero también, vemos que
en donde impacta primero el riesgo país, en donde vemos que llega primero, en donde vemos resultados al instante cuando el riesgo país se mueve o cuando cualquier noticia económica o cualquier palabrerío que meta el gobierno, lo primero que impacta es en la bolsa. Eh, ¿Por qué? Porque la bolsa es especulación. Entonces, lo que hace, obviamente, es la gente tiene plata invertida en acciones y esas acciones se ven reflejadas ante el movimiento del riesgo país y genera un efecto rápido. Después lo que vemos, obviamente, si cae la bolsa, vamos a notar que la estructura macroeconómica del gobierno o del país bien no está. Entonces nos afecta a todos, afecta también las cotizaciones de las acciones en dólares incluso, que son los ADRs, eh, afecta en todo. Ahora bien, ¿qué se puede hacer respecto a esto? Eh, Más bien no te diría que hay un vínculo tan estrecho entre lo que es el riesgo país y la disciplina fiscal y monetaria, ya que la disciplina fiscal y monetaria es, bueno, justamente la disciplina la disciplina económica que conforma las políticas económicas de un Estado, de un gobierno. No hay una vinculación tan estrecha. Nosotros, si bien todo en la economía, absolutamente todo está conectado, pero no hay una vinculación tan estrecha en eso. Eh, bueno, eh, para tener en cuenta esto, para poder entenderlo, lo que serían la disciplina fiscal y monetaria, que nosotros escuchamos de políticas fiscales expansivas, políticas fiscales contractivas, políticas monetarias expansivas, políticas monetarias contractivas, ¿no? Cuando nos referimos a esto de expansivo o contractivo, quiere decir que tienen un objetivo en común, que es el de alcanzar un crecimiento económico, un crecimiento en el PBI o una disminución también en el PBI, en el caso de que sea contractiva. ¿Por qué se busca esto? Porque está muy correlacionado con lo que es la inflación, ¿no? El gobierno lo que hace para intervenir en la economía mediante políticas monetarias expansivas o contractivas es utilizar a una institución muy conocida y que algunos la quieren destruir, que es el Banco Central, que hay ideas un poco utópicas o extremas, que es una institución que regula la moneda con la que se maneja un país. De esta forma, el Estado, el gobierno, lo que tiene en su poder es tomar ciertas decisiones políticas. Entonces, por ejemplo, una política monetaria expansiva lo que hace es incrementar la masa monetaria en la economía para que circule mayor masa monetaria en la economía y para que se pueda estimular más la economía y lograr un crecimiento económico. Uy. Eh, lo cual eso obviamente es muy criticado por todos. Nosotros un ejemplo que seguramente quizás acá en este vivo para muchos probablemente liberales que nos estén viendo o los que se han metido en este tema de la economía, van a saber muy bien lo de la emisión monetaria. La emisión monetaria es una política monetaria expansiva con el fin de incrementar su PBI, ¿no? su crecimiento económico.
Eh, ¿Todo bien, Master? Eh, Preguntan acá. No, no, quiero hacer un paréntesis para ya pasar al tema de la deuda, pero normalmente yo soy pro libertad de expresión, pero hay dos personas que están usando sus multicuentas y están a un paso que los expulse del chat. O sea, por primera vez en la historia, desde que arrancamos los vivos, desde la cuarentena, hay dos personas que han hecho todos los méritos posibles para literalmente que los limpie. Bueno, pero ya está, no me quiero ir de tema. Estamos hablando justamente de Está estas bien, está bien. políticas de expansión y la Claro. política constrictiva y lo que se vincula con la emisión. Y acá yo quiero justamente tocar este tema y lograr ibanarlo en el sentido de, estamos hablando de que a veces el Estado, para expandir la economía, pienso yo, en forma muy cruda, en estas políticas que tantas veces se Para escuchan estimular la tipo economía, claro. keynesianas, para estimularla, empieza a emitir dinero. Y yo pienso, si estamos hablando de riesgo país, del riesgo país, y hablamos en un punto de la deuda y los bonos soberanos, ¿qué vínculo, o sea, no qué vínculo, pero cuáles serían las formas en las que se financia un Estado? Emisión, contraer deudas y cómo impacta, Bueno, qué es mejor, qué es lo peor, cuál es tu visión al respecto del financiamiento que tiene que tener un Estado. bueno, ahí tenemos un punto clave que es el hecho de, eh, por así decirlo, dilemas, ciertos dilemas que hay, porque las formas de financiación que tiene un Estado, tanto para financiar sus actividades gubernamentales, eh, son o emitir deuda, como bien decías vos, eh, en donde esa deuda, obviamente después probablemente eh, la utilicen para seguir pagando otras deudas, eh, que es lo que se denominaría la bicicleta financiera. Tenés también, bueno, obviamente el aumento de los impuestos, que a la gente, al pueblo no le beneficiaría demasiado y se pondrían bastante furiosos. Eh, un aumento de los impuestos. Argentina obviamente no da más para aumentar la presión impositiva. Hay algo que se llama la curva de Laffer, que es una teoría económica que después lo podríamos abordar, que a mayor aumento de impuestos cae la recaudación, porque se posiciona la economía en un punto de inflexión, en el que ya no puedes seguir aumentando impuestos porque la gente no los puede pagar. Eh, o también tenés la emisión de dinero, ¿no? La emisión monetaria, para aumentar la masa monetaria en la economía y generar ese crecimiento económico y empezar a, obviamente, financiar cosas. Todos sabemos que, o la gran mayoría, debe saber que la emisión monetaria lo que provocaría es inflación. Igual acá me gustaría hacer un paréntesis porque en, muchos confunden lo que sería la inyección monetaria con la emisión monetaria. No solamente la emisión monetaria es lo que generaría inflación, en realidad, eh, en teoría, también genera inflación la inyección monetaria, pero igualmente la emisión monetaria va a lo mismo, va a la inyección monetaria. Una cosa es emisión monetaria y otra cosa es inyección monetaria. La inyección monetaria, eh, en realidad no deviene únicamente por la emisión monetaria. En realidad la inyección monetaria, aumentar la masa de dinero en la economía, eh, deviene también por otras actividades, sí, otras actividades que tiene el Banco Central, como política. Por ejemplo, la de subir o disminuir encajes bancarios. Esto te iba a decir. Eh, Cuando se aumentan los encajes bancarios, que es lo que obviamente los economistas austriacos lo que quieren es directamente aumentar al 100% los encajes bancarios para que no haya circulación o que
el dinero que está en la economía se quede en la economía y listo, únicamente. Eh, pero esta política básicamente consiste en poner un porcentaje de reservas en los depósitos de los bancos, y de esta manera eh, el otro porcentaje de reserva que se quedó en el banco, en teoría, porque en realidad cuando uno va a depositar al banco, la plata que tiene el banco no se queda en el banco, sino que la presta el banco, y de esa forma es que los bancos ganan. Entonces, disminuyendo el porcentaje de encajes bancarios, tendrías una mayor masa monetaria, lo cual eso se traduce en inflación. Pero, de todas maneras, quiero recalcar que no es algo que solamente se haga en Argentina y no es algo que Argentina solamente hace. Esto está en todas las políticas monetarias, tanto expansivas como contractivas, o políticas fiscales tanto expansivas como contractivas, no se dan solamente en Argentina, sino que se dan en casi todos los países del mundo, en los desarrollados también. Deben haber muy pocos países que no tengan un banco central para no hacer política monetaria expansiva o contractiva. Eh, de todas maneras, bueno, esto lo hace Estados Unidos, esto lo hace Alemania, Nueva Zelanda, Australia, etc. Pero bueno, también hablando de la forma de financiación, que ese tema ya me había quedado un poco atrás, y me olvidé de mencionar, es que hay una particularidad en un país que es muy interesante, que es en Noruega, en donde el Estado lo que hace es, para financiarse, es conformar un fondo común de inversión soberano, el cual ese fondo común de inversión soberano invierte en bolsa. Tiene una cartera muy diversificada en determinadas acciones, y esas y bueno, invierte en acciones, ¿no? En teoría todos los ciudadanos noruegos poseen acciones ellos mismos, porque el Estado invierte en acciones. Y es una particularidad que tiene este país que es muy interesante, y aún así, como invierte en acciones, obviamente tiene poder de decisión sobre esas empresas. Esa es una forma de financiación bastante particular que creo que no muchos países tienen. Eh, bueno, Joaco, ¿cómo hago para ahorrar si gano en pesos? Me preguntan. Ahí vamos a aprovechar antes de pasar a las Sí. preguntas. Yo he ido tomando nota porque más o menos como pudieran entender que hay un aprovechar que sabes de economía. Vamos a hacer un poco de publicidad también para los que quieran ahorrar. Hablen a Joaquín, de hecho, está en este video exclusivamente por eso, porque es un amigo de la casa. Además de escribir para el libre, es asesor financiero. Así que si alguien quiere hacer buenas inversiones, consulten con él que no los va a defraudar. Bueno, vamos a empezar por las preguntas económicas y las de Fran las vamos a dejar un poquito, pero las últimas son muy picantes en torno más a cuestiones más ideológicas. Pero empecemos por esa. ¿Cómo ahorra el argentino promedio que gana en pesos? Además de llamarte a vos, digamos. Bien. El argentino, esto en realidad no beneficiaría, en lo que voy a decir, en realidad, en teoría no beneficiaría al país, ya que esto provocaría un aumento en el tipo de cambio, por lo tanto aumentaría el dólar por mayor demanda, pero obviamente el argentino, si quiere ahorrar, no puede quedarse con los pesos. Es un suicidio, es como quedarse en el auto dormido con el motor encendido. Eh, es literalmente un suicidio poner los pesos eh,
abajo del colchón, como se dice. Eh, lo que sí, si vos tenés buena cantidad de pesos, lo que podés hacer es invertirlos para ahorrar, no para sacarle rendimiento, sino invertirlos en, no sé, plazos fijos, por ejemplo. De todas maneras, yo plazos fijos no recomiendo. ¿Por qué? Porque no le sacas rentabilidad y es un chiste en realidad, es para ahorrarlos y no hacer nada con la plata. Eh, pero lo que yo recomendaría, obviamente, es comprar dólares, es la idea. No beneficia al país, obviamente, porque, como digo, aumentaría el tipo de cambio. eh, los inversores, en realidad, argentinos, le tienen alergia al peso, no quieren saber nada con nuestra moneda porque todos sabemos que se va a seguir devaluando igual, eh, a no ser que, bueno, Argentina tenga un cambio de estructura monetaria. Em, pero obviamente yo lo que recomendaría es comprar dólares y ahí sí poder invertir los dólares en, que te generen intereses, ¿no? En bonos que te puedan generar intereses, obviamente. Estos intereses van a ser muy bajos. La idea es poder eh, poner a trabajar el dinero, ¿no? Y no quedarnos con el dinero en dólares porque recordemos que el dólar también se devalúa, obviamente a mucha menor medida que el peso, pero también se devalúa el dólar. ¿Y qué Eh, diferencia hay entre hay que aprovechar porque ahora hay como unos nuevos plazos fijos por los que vi, un plazo fijo UVA o dólar link, que es una cosa así sí, medio extraña que ha en surgido realidad, ahora. claro, eso en realidad siempre estuvieron, eh, que son para mantener, obviamente, lo que hace el Banco Central, obviamente, es para mantener lo que sería el tipo de cambio, para que la gente pueda apostarle al peso y sacarle rentabilidad, y no que se lo coma la inflación. Obviamente, estos intereses que va a tener eh, estos bonos, ¿no? Porque en teoría son bonos, lo que tendrían estos intereses es que irían a la par de la inflación. Por lo tanto, eh, estarías invirtiendo en pesos y la idea es que, el, el, es que se pueda apreciar el peso, la moneda nacional. Eso obviamente no, eh, no va a ser tan así porque a la larga la gente lo que va a hacer no va a dejar toda la vida los pesos en esos intereses. ¿Se cortó o no? Ah, no va a No, no, dejar no. toda su vida los pesos en los intereses y después los va a terminar retirando. Así que es solamente como un método de ahorro. Ahora bien, yo Y el lo tema de que... compra, sí. Sí, no, yo... No, sí, no, sí, espera, espera, espera. Ok. No, yo lo que recomiendo en realidad... eh, lo que a mí me gusta, pero que en realidad se necesita formación y estudio, es los instrumentos de renta variable, es decir, las acciones. Eh, yo recomiendo mucho los ADR, que son acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos, por lo tanto son en dólares, vos podés invertir en dólares, porque generalmente en en el Merval uno va a invertir en el Merval en pesos, ¿no? Eh, lo cual eso igualmente ayuda a la economía bastante, que haya mayor volumen en las operaciones del Merval, eh, pero eh, para lo conveniente, lo más conveniente para para el inversor es
un rendimiento en dólares en un instrumento de renta variable y que cotice obviamente en Estados Unidos. Por eso yo recomendaría analizar los ADRs. De todas maneras, aquel que no tenga demasiado estudio en el sector de las finanzas, ni sepa analizar una determinada acción o bono, eh, claro, bueno, acá nombran también los CDRs. Los CDRs son certificados de acciones que cotizan en Argentina, que son acciones de Estados Unidos que cotizan en Argentina. Por ejemplo, Tesla cotiza en Argentina y nosotros podemos invertir en acciones de Tesla. Eso es bueno también porque se puede invertir en pesos. Uno va puede hacerlo en pesos y puede invertir a la larga. Nosotros notamos que las acciones, la bolsa de Estados Unidos, siempre va en tendencia alcista, siempre por más ciclos económicos que tenga, pues tiene muchos ciclos económicos, y los ciclos económicos en las economías son básicamente inevitables, bueno, a excepción de las teorías austríacas que podríamos llegar a entender. eh, los ciclos, a pesar de los ciclos económicos, en la bolsa de Estados Unidos tenemos obviamente tendencias alcistas y que por más alto que hayas comprado, a la larga probablemente le puedas llegar a sacar una rentabilidad y es bastante seguro, a no ser que se quiebre el país por completo. Hablo de Estados Unidos. Por lo tanto, invertir en CDRs es muy buena opción, eh, porque son, obviamente, repito, acciones estadounidenses que están cotizando en Argentina. Por lo tanto, uno puede hacer una inversión, poner sus ahorros en algún CDR, obviamente con prudencia y sabiéndolo analizar muy bien, para poder, bueno, sacarle esa rentabilidad a la larga. Eh, pero obviamente recomiendo muchísimo el, la formación y el estudio en ese sector. Ahí te quiero preguntar, antes de pasar a una cuestión muy puntual respecto a las deudas, Sí. tres preguntas así muy rápidas. Básicamente, ¿qué es el dólar solidario para el que no lo entiende? ¿De qué se trata esto del dólar solidario? Preguntan respecto si el oro es una buena inversión, un mecanismo de ahorro, y cuál es tu postura respecto a las criptomonedas. Bueno, para empezar, el dólar solidario es el dólar en el que viene incluido un impuesto, que es un impuesto, ¿no? El cual eleva el valor. Pero igualmente en Argentina tenemos todo tipo de dólares, ¿no? A ver, en el caso de dólar liquidación que se utiliza para la bolsa, en el dólar turismo, dólar blue, dólar oficial, eso obviamente se ha dado eh, debido al cepo que han puesto. En ningún país serio pasa esto. En realidad esto obviamente lo han hecho para mantener todas las restricciones que hay, todos los controles sobre la compra de dólares, básicamente lo han hecho para ir manteniendo el valor del peso y que no se nos dispare el dólar. Ahora bien, res, con respecto al oro, el oro siempre ha sido una moneda de refugio, una moneda de refugio, el cual obviamente en tiempos de crisis los países siempre recurren a él, eh, y por qué no las personas. De todas maneras, el oro, eh, para medir su valor, se cotiza con respecto al dólar, ¿no? Tenemos el oro con respecto al dólar
y se cotiza, se cotiza de esa forma. Por lo tanto, es bastante volátil también. Así que yo sería más prudente en analizar una inversión en oro. Lo mismo para las criptos. Para hacer una inversión en oro o en criptos, al ser instrumentos muy volátiles, eh, uno tiene que saber antes de ir a invertir y apretar un botón y listo, porque uno podría tranquilamente perderlo todo. Así que yo, bueno, sería mucho más prudente y lo analizaría antes a ese tema. Eh, Quería igual dejar de lado el tema de las inversiones y volver a lo de la deuda, eh, porque me parece importante poder transmitir esto de la deuda. Eh, Obviamente Argentina es un país que toma deuda desde hace muchísimo tiempo. Bueno, la deuda, para empezar, no es algo malo en realidad, no necesariamente es algo malo, es una forma de financiación. El problema es para ver qué se hace con esa deuda, ¿no? Si vamos a financiar fiesta o si vamos a invertirlo de manera consciente. Eh, Argentina al parecer no lo ha estado invirtiendo de manera consciente. Tenemos de deuda el 90% por sobre el PBI. Para que nos demos una idea, Alemania tiene el 59% de deuda por sobre el PBI. Bueno, Noruega el 40% de deuda sobre el PBI. O sea, somos un país que tiene bastante deuda y dentro de los países latinoamericanos tengo entendido que somos el país que más deuda tiene cargada. Por lo tanto, la deuda siempre es buena siempre y cuando se utilice con prudencia. Ahora bien, muchos han estado acá, eh, los que son, los que apoyan este gobierno han estado festejando este acuerdo con los bonistas, esta reestructuración de la deuda, y quiero aclarar que en realidad no hay nada que festejar. En realidad, eh, Argentina lo que hizo fue cambiar el contrato de antemano que había sido pactado desde antes, desde un principio, en la emisión de los bonos. Un bono lo que tiene es un indenture, que es el contrato del bono, en donde te dice la maturity, que es el tiempo que tiene asociado para los pagos. Te dice, bueno, los pagos, la tasa de interés que tiene. Bueno, básicamente tiene muchos aspectos el indenture del bono y cuando eso se cambia, obviamente terminas en un default. ¿Qué pasó acá? Básicamente con la reestructuración de la deuda es eso, fue un cambio en las contrataciones del bono. Por lo tanto, en teoría estamos en default, pero no en un default total. Claro, como dicen acá, pateó la deuda para adelante. Eh, si bien tampoco quiero decir que, que está todo mal con respecto a esto, porque en realidad tiene su fin, ya que el gobierno de esta forma percibe una mayor financiación eh, con, con el pago, eh, perdón, modificando su plazo de pago, consigue una financiación ahora. De todas maneras, la deuda la vamos a tener que pagar más adelante. La patearon para adelante y bueno, el gobierno que sigue o el otro la, la pague, que se haga cargo ellos. Igualmente, no creo que suceda, ya que los gobiernos que van a seguir probablemente sigan pateando deudas para adelante y cambiando las contrataciones del bono. Por lo tanto, cuando se dice que, bueno, no caímos en default, en realidad se dice que no caímos en default total, no caímos en un impago de la deuda.
pero las contrataciones del bono, las contrataciones del indenture, del contrato del bono, sí se modificó, por lo tanto sí estaríamos en default, pero nos fuimos a juicio con los bonistas, así que eso está mal, pero no tan mal, es así. Eh, pero bueno, Respecto a ella, como porque básicamente, nos quedan pocos minutos, de hecho nos quedan 9 minutos. Hay una pregunta que nos quedó pendiente. Yo, la respuesta a mí a esta pregunta, para el que quiera saber, yo lo estoy elaborando con Pablo Muñoz y Turrita. Estamos haciendo, todos saben que estoy colaborando con él en la venta de sus libros y también con un proyecto académico, así que mi postura la voy a reservar por ahora. Pero quería saber, vos, Joaco, si tenés postura respecto a la ilegitimidad de la deuda, digamos, una deuda que pagan todos los argentinos, pero que en realidad contraen 2 o 3 gobiernos y a veces de dudosa procedencia. No sé si tenía alguna postura, ¿no? Hay total libertad de expresión y no se te va a cuestionar nada, digamos. eh, en realidad, sí, bueno, en teoría si lo querés ver así, sí podría llegar a ser legítimo porque nosotros no tenemos posibilidad de decidir si la deuda se emite o no. Eh, pero de cualquier manera, como te digo, la deuda no, no es algo malo, no es necesariamente algo malo. De hecho, es una forma que tiene un país de financiarse. Por lo tanto, yo no creo que sea, eh, sea malo que un gobierno contraiga deuda. De hecho, en cualquier país normal y desarrollado y común y corriente vas a encontrar que toman deuda. El problema es obviamente que nosotros lo hacemos a tasas de interés exorbitantes. Por lo tanto, el rendimiento que tiene esos bonos, esa deuda, es muy buena, pero también está la posibilidad del impago, lo que se traduciría a un default total.